Muy bien. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Ana Laura Martínez Hernández. Ella es actualmente profesora investigadora titular C en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. De formación académica, doctorado en Ingeniería de Materiales de la Universidad Autónoma de Querétaro y Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM. Maestría en Ciencias en Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Orizaba y licenciatura en Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Orizaba. Tiene postdoctorado del Laboratory of Advanced Polymer and Optical Materials en la University of North Texas, Denton, y estancia de investigación por invitación de beca NASA URETI 2002 de la Northwestern University en Evanston, Illinois. Es miembro nacional de investigadores nivel 2. Tiene más de 70 artículos publicados en revistas internacionales indexadas, 17 capítulos de libro en editoriales internacionales reconocidas, participación en más de 20 proyectos financiados y una transferencia de tecnología a la empresa canadiense NanoCoatings, CG2, del proyecto New Advanced Material for Use Polymers, y una patente en trámite ante el INPI. Bueno, pues les dejo para que inicie la conferencia. Adelante, por favor. Bien, pues muchas gracias por la invitación, doctor Carmelo, un muy buen amigo desde hace muchos años, entonces pues es un gusto para mí estar esta mañana con todos ustedes. Y bueno, la charla que yo les voy a dar el día de hoy es acerca de los biopolímeros. Es acerca de los biopolímeros como un componente que es clave en en el nuevo desarrollo de biomateriales, ¿no? Este es un área que recientemente estamos desarrollando aquí en el Tecnológico de Querétaro, en Tecnológico Nacional de México, y pues es creo que una de las áreas más importantes desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de qué podemos hacer como personas involucradas en el área de ciencia e ingeniería de materiales para mejorar muchas veces las condiciones de vida o las condiciones de salud de diferentes personas, ¿no? Entonces, esta charla la dividí en tres grandes secciones, que va a ser las áreas de acción en donde podemos nosotros vincularnos como personas de ciencia e ingeniería de materiales con las áreas, en este caso, de la salud, a través de los biomateriales. Vamos a dar alguna introducción sobre esta área, eh, algunas definiciones, características y la relevancia que tienen los biomateriales, también desde el punto de vista comercial. Digo, no todo es altruismo, también aquí en la cuestión comercial sí hay una gran ventaja, sí hay un gran desarrollo que se está realizando en ese sentido. Y bueno, también la parte de biopolímeros, cómo se insertan estos polímeros de origen natural en el área de los biomateriales. Y finalmente, una pequeña parte de los resultados que el grupo de materiales avanzados y nanotecnología de este tecnológico hemos estado desarrollando durante los últimos años en esta parte de investigación y desarrollo, que pues finalmente es parte de nuestro quehacer constante, es parte de lo que desarrollamos día con día, ¿no? Bien, entonces, como áreas de acción, déjenme decirles, ya el doctor Carmelo hizo una excelente introducción a mi persona, muchísimas gracias. Y bueno, como ustedes pudieron escuchar, yo soy ingeniero químico. Y la ingeniería química, quizás algunos de ustedes también pertenezcan a esta área de la ingeniería química. Y bueno, déjenme comentarles que es un enlace muy importante el área de la ingeniería química con la ingeniería y la ciencia de los materiales, ¿no? Entonces, aquí en el ámbito de los biomateriales, es bien importante también que voltemos a ver a algunas de los rubros más importantes, que son, por ejemplo, el cultivo celular,
que son, por ejemplo, la toxicidad, la biocompatibilidad, que son temas muy específicos del área de la salud, pero que de alguna manera nosotros tenemos que incursionar en esos temas, ya sea como ingenieros químicos o como personas de ingeniería y ciencia de materiales, para poder hacer frente a las necesidades que se requieren en este tipo de materiales, ¿no? Bien, como definición, un biomaterial va a ser cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen natural o artificial que puede ser usada durante un cierto tiempo como parte de un sistema que permite tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo humano. En este sentido, pues realmente el campo de los biomateriales puede ser muy amplio, ¿no? Podemos tener biomateriales insertados, en un momento lo voy a mostrar en una de las láminas, prácticamente insertado en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Aquí hay una función desde el punto de vista orgánico, hay una función desde el punto de vista, como decíamos aquí, tratar, aumentar o reemplazar algunos tejidos, órganos o funciones del cuerpo, que pueden ir desde una situación meramente estética hasta una situación ya de gravedad, ya realmente importante en este tipo de funciones, ¿no? Bien, ahora, ¿qué áreas están involucradas en esta gestión de los biomateriales como en esta charla como material importante, ¿no? Bueno, pues tenemos primeramente los procesos biológicos, que van a formar parte de esta inserción en el cuerpo humano de estos biomateriales. Tenemos procesos biológicos. Tenemos diseño de productos y procesos también. Tenemos, obviamente, involucrado aquí el medio ambiente en el sentido de una creación de materiales que sean sustentables también. Tenemos que voltear hacia esa sustentabilidad. Tenemos también la pirámide de los conocimientos básicos, ¿no? Biología, química, física y matemáticas como los pilares de todas estas interacciones que son muy necesarias, ¿no? Vamos a tener involucradas reacciones químicas en donde debemos comprender cuál es el origen de esa reacción química adversa a la introducción del biomaterial. O sea, puede ser un proceso degenerativo, puede ser un proceso causado por corrosión, con el mismo fluido corporal que tenemos, ¿no? Entonces, son áreas delicadas, son áreas que debemos todavía modelar en ese sentido, conocer para poder predecir esos comportamientos. Por supuesto está también la parte termodinámica, en el sentido de tratar de mantener las condiciones adecuadas termodinámicamente, energéticamente, para poder desarrollar este tipo de inserciones en el organismo y los fenómenos de transporte, ¿no? Entonces, como ven, si alguno de ustedes, su carrera de formación es la ingeniería química, pues aquí la vemos fuertemente relacionada en esta área de biomateriales, ¿no? No estamos tan ajenos. Dentro de estas mismas áreas de acción, tenemos que diferentes aspectos de la química afectan el diseño y el desarrollo de los biomateriales, así como los procesos de reparación de tejidos y de regeneración. Entonces, bueno, pues a través de estas eh, diferentes vertientes de la química, como puede ser la química que ahora le llamamos química click, la síntesis química, la química computacional, la química de los enlaces, la química relacionada con biología, la química superficial. Todo esto está involucrado en la química de materiales, como muchos de ustedes
se pueden imaginar, como muchos de ustedes saben, ¿no? Entonces, a través de todas estas áreas, todas estas vertientes de la química, en específico de la química de materiales, pues vamos a poder desarrollar aplicaciones utilizando metales, utilizando materiales vítreos, materiales cerámicos, materiales poliméricos, ya sea de origen natural o de origen sintético, y materiales compuestos o compositos, ¿sí? Dentro de estos 5 grupos de materiales, podemos tener interacciones de tal manera que podamos hacer desde regeneración regeneración de corazones, de nervios, regeneración de retina, podemos hacer reparación de huesos, reconstrucción de cartílagos, regeneración de tendones y ligamentos, en fin, una serie de ya aplicaciones reales sobre el área de la salud. Por supuesto que cada uno de estos rubros, reparación de huesos, reconstrucción de cartílagos, de tendones, ligamentos, etcétera, van a tener una serie de condicionantes muy particulares, van a tener una serie de requisitos que son muy importantes en cuanto a las propiedades, en cuanto a la aplicabilidad, en cuanto a la biocompatibilidad con los diferentes tejidos. Entonces, bueno, pues es toda un área en donde podemos encontrar oportunidades de desarrollo muy importantes, ¿no? En específico, quería mostrarles en esta proyección que encontré en esta página de Grandview Research, la importancia económica de los biomateriales. Porque, bueno, si bien es importante desde el punto de vista de área de la salud, también debemos tener esa contraparte económica que nos permita insertarnos exitosamente en un mercado, ya sea laboral o en un mercado de comercialización de productos. Entonces aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, tenemos la proyección hasta 2027 del tamaño de mercado que se podría generar desde los años 2016 hasta 2017 en billones de dólares americanos. Y tenemos dividido por tipo de material, que es metálico, materiales naturales, materiales cerámicos y polímeros. Entonces, si ustedes observan, a partir del año 2016, en cualquiera de los rubros del tipo de material, el incremento en su aplicación, ahorita estamos en 2023, y la proyección que se tiene a 2027 sigue en constante crecimiento, ¿sí? No importa si es un metal, empezamos aquí en 2016, y se va incrementando de manera gradual, año con año, hasta alcanzar esta altura en esta gráfica de barras. Lo mismo pasaría con los materiales naturales, con los polímeros y con los cerámicos, ¿no? El mercado de los biomateriales va en ascenso continuo, ¿no? En esta otra gráfica, que también es parte de esta proyección a 2027, bueno, nos muestran el mercado de los biomateriales de manera global por región, en Norteamérica, Latinoamérica, el área de Asia-Pacífico, Europa y el área de Oriente Medio y África. Entonces, pues obviamente vamos a tener una mayor inserción de estos biomateriales en aquellas regiones en donde hay mayor riqueza en los países, ¿no? O sea, podemos observar las 3 primeras líneas, las 3 primeras columnas, pues es Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa. Y donde se está insertando en menor proporción, pues es precisamente en los países latinoamericanos y en Oriente Medio y África. Esto debido principalmente a que, bueno, hay poca disponibilidad de recursos en el área de ciencias de la salud, ¿sí?
En cambio, en los países de mayor importancia económica, pues es una preocupación constante por parte de los gobiernos, por parte de los individuos, precisamente, en que se va incrementando el número promedio de años de vida y por lo tanto se van necesitando cada vez más nuevos biomateriales que vayan compensando las pérdidas naturales que con la edad se presentan en los diferentes individuos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, Norteamérica, Asia Pacífico y Europa son quienes más inversión tienen en estos mercados de biomateriales. Sin embargo, pues igual que en la gráfica anterior, vemos que el incremento proyectado y el incremento que se ha tenido durante los últimos 4 años, igual ha seguido en aumento cada vez más, ¿no? Ahora, parte de la importancia de estos biomateriales es que precisamente necesitamos un tipo muy específico de componentes que que me ofrezcan estas características, ¿no? Necesitamos cierto tipo de materiales que mantengan una biocompatibilidad con el huésped, la persona que va a recibir, el paciente que va a recibir este tipo de biomaterial. Entonces debe existir una biocompatibilidad, además de requerir ciertos aspectos, ciertas características desde el punto de vista mecánico, termomecánico, químicos y funcionales, ¿sí? Entonces, como una definición de uno de los parámetros más importantes, que es la biocompatibilidad, es la habilidad de un material para ser aceptado por el cuerpo del paciente y que además no irrite a los tejidos, no provoque una respuesta inflamatoria, no produzca reacciones alérgicas y que no tenga efectos carcinogénicos, ¿sí? Eh, esta pequeña unión, si hiciéramos una especie de interacciones, esta pequeña unión entre las tres partes, entre el paciente, la función orgánica del biomaterial y las propiedades de los materiales, estaría insertado aquí esta definición de biocompatibilidad, ¿sí? Si bien es necesario que se cubran estos requerimientos mecánicos, termomecánicos, químicos y funcionales, si no existe una biocompatibilidad, el alcanzar estos requerimientos pues prácticamente sería inútil, dependiendo del tipo de biomaterial. Pero si va a estar en constante contacto con el cuerpo, entonces la biocompatibilidad es el aspecto más importante, porque si no, no puede simplemente ser insertado, no lo acepta la agencia de Food and Drug Administration, por ejemplo, en Estados Unidos, y pues simplemente no vamos a tener esa capacidad de interacción con el organismo, ¿no? Bien, desde el punto de vista de los requerimientos mecánicos, químicos y funcionales, vamos a observar que vamos a tener diferentes interacciones y efectos, desde el punto de vista químico, mecánico, farmacológico y de superficie, ¿sí? Necesitan forzosamente los biomateriales eh, ser capaces de combatir diferentes aspectos como la corrosión, la degradación, la deposición de proteínas, la encapsulación, formación de trombos, es decir, de coágulos en la sangre que pueden provocar accidentes cerebrovasculares y causar la muerte del paciente, calcificación, muerte celular y reacciones sistémicas. Y entonces es necesario evitar en la mayoría de los casos, es necesario evitar todas estas problemáticas para poder hacer uso de los biomateriales. ¿En qué tipo de interacciones podemos estar dirigiendo los biomateriales? Bueno,
pues van a ser interacciones y efectos que se pueden causar sobre las células, los músculos, los ligamentos, los huesos, los dientes, diferentes órganos y el órgano más grande que tenemos, que es la piel, ¿sí? Que está en constante regeneración, que está también en constante ataque por las inclemencias o las modificaciones en el medio ambiente. Entonces, bueno, cada uno de estos tejidos, de estos órganos en nuestro cuerpo, puede en un momento dado estar en contacto o cumplir con una función alterna los biomateriales sobre estos tejidos y este conjunto de órganos. Bien, ahora, el tipo de material. Yo sé que el seminario de ustedes es precisamente del área de materiales. Entonces, como ustedes saben, pues tenemos una gran versatilidad en el tipo de materiales que podemos usar industrialmente y específicamente en el área de los biomateriales. Actualmente ya los tipos de materiales que se están utilizando es lo que le llamamos de última generación y sobre todo que, bueno, tienen que estar en una evaluación constante para evitar precisamente las condiciones, los efectos que veíamos en la lámina anterior. Entonces, como tipo de material, pues vamos a tener desde los metales, ¿sí? Que, bueno, desde tiempos antiguos ya se usaban inserciones de metal en los dientes. Y ya había, si ustedes consultan un libro de biomateriales, la introducción lo primero que nos habla es de cómo aquellas antiguas culturas eh, hacían prácticamente sustituciones de dientes utilizando metales como el oro. ¿Sí? Y bueno, de alguna manera en la actualidad lo seguimos usando, pero por supuesto, bueno, vamos cambiando el tipo de materiales y ahora utilizamos materiales poliméricos, cerámicos o compuestos precisamente en esas aplicaciones dentales. También tenemos polímeros que han cumplido con una función muy específica, sobre todo en el área de oftalmología, ¿sí? Porque precisamente los polímeros nos permiten, o ahora nos permiten tener una mayor permeabilidad al oxígeno, una mayor humectabilidad de estas pequeñas laminillas que ya tienen la graduación, es decir, la corrección que necesita el paciente de manera muy particular. ¿Sí? Los lentes de contacto, déjenme decirles porque yo muchos años los usé, son realmente en la actualidad un material que no tiene comparación, o sea, no tiene precedente en ese sentido, porque precisamente cada vez se han utilizado polímeros más sensibles, polímeros que tienen flexibilidad, que tienen humectabilidad, aunque la mayor parte de los que se utilizan hasta el momento son polímeros de origen sintético, pero siguen siendo material que se está estudiando y que ha avanzado cada día, ¿no? Los materiales cerámicos, por supuesto, en combinación con los polímeros o en combinación con los cerámicos para formar materiales compuestos, ¿no? Materiales compuestos que son realmente una maravilla en la función, por ejemplo, de los requerimientos mecánicos, ¿no? Hemos tenido ejemplos de estas aplicaciones ya como prótesis en eventos deportivos, como precisamente en estos Juegos Paralímpicos, en donde los atletas ya tienen diseñadas estas piernas desde el punto de vista de la ergonomía, desde el punto de vista que son cómodas y que les permiten incluso hacer carreras, ¿no? Hacer ya movimientos de una gran resistencia y de una gran fortaleza, ¿no? Claro que este tipo de materiales compuestos en base a fibras de carbono, en base a fibras de vidrio, inclusive utilizando nanotecnología, con grafeno, con nanotubos de carbono, y diferentes tipos de matrices poliméricas, bueno, han causado un gran efecto en la reducción de costos, en la reducción de peso para el mismo paciente. Entonces, esto es una cuestión que está avanzando y está creciendo constantemente, ¿no?
Las aplicaciones que podemos tener en el área de los biomateriales, dependiendo del origen del biomaterial, pues podemos tener que son desde los metales como el titanio, el acero inoxidable, aleaciones en base a molibdeno, cobalto, cromo, etcétera, y también materiales cerámicos, materiales compuestos, materiales poliméricos, como un ejemplo de ultra alto peso molecular, ¿no? Las aplicaciones pues pueden ser desde la cicatrización de heridas y reparación de fracturas, fracturas óseas, materiales enfocados al área dental, a la ortopedia, como mencionaba, a la oftalmología, cardiovasculares o a la distribución de medicamentos, ¿sí? La distribución de fármacos que me permite, ese es un área muy importante también, que me permite que el medicamento llegue al área específica donde está siendo necesitado, por ejemplo, en tratamientos para el cáncer o tratamientos médicos de ese tipo. Entonces, los biomateriales se pueden emplear en diversos contextos y pueden estar asociados con algún tipo de aplicación particular. Muchas veces este tipo de aplicación particular inclusive puede ser diseñado de manera muy específica para un paciente. Y entonces podemos tenerlos para reemplazo de órganos dañados, de órganos enfermos o faltantes, como máquinas para diálisis renal, articulaciones de la cadera, implantes y prótesis dentales, etc. Para asistir en cicatrizaciones y curaciones, suturas quirúrgicas, placas y tornillos, para fijación de fracturas óseas, también, etc. Para mejorar funciones que, por ejemplo, en los marcapasos cardíacos, lentes de contacto, etcétera. En correcciones estéticas, que bueno, pues ya estas correcciones estéticas pueden ser también necesarias en el caso, por ejemplo, de un paladar hendido, de una modificación de labios, de una modificación en barbilla por algún accidente, por alguna lesión, hasta correcciones estéticas que se dan simplemente por la mera vanidad, ¿no? Tenemos como ayuda también los biomateriales para diagnósticos y tratamientos en funciones como en catéteres, electrodos específicos, drenes, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pues como pueden ver, este mundo es sumamente amplio y de alta aplicación, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen toda la cantidad de biomateriales que en un momento dado pueden estar insertados en un organismo, ¿sí? Entonces, desde un catéter para drenes que pueden ser a nivel vascular, a nivel cerebral, a nivel inclusive en región estomacal, prótesis oculares, rinoplastías, en donde podemos hacer sustituciones de cartílago y hueso para modificación de la forma y a veces hasta de la función cuando hay una lesión en nariz, prótesis para implantes mamarios, pieles artificiales que puedan sustituir por ejemplo, una piel que fue afectada por un incendio, una piel en donde hay una quemadura de tercer grado, prótesis de caderas, prótesis de rodillas, prótesis de tendones y ligamentos, redes protectoras en donde esta red cumple una función de retención de intestinos, por ejemplo, para personas que tienen ya la pared intestinal muy debilitada y que necesitan estas redes protectoras para evitar hernias, prótesis vasculares, válvulas cardíacas, tubos de regeneración nerviosa, prótesis de oído y un muy, pero muy largo, etcétera, muchachos. Entonces, dependiendo de la aplicación que nosotros, que el paciente necesite, que el médico identifique, que puede ser en el sistema óseo, en el sistema cardiovascular, en los órganos o en los sentidos, vamos a tener diferentes tipos de materiales que se utilizan, ¿no? Entonces, en el sistema óseo, por ejemplo, podemos aplicar desde aleaciones de titanio hasta materiales cerámicos como la lúmina y el fosfato de calcio.
En el sistema cardiovascular también podemos tener ejemplos de diferentes tipos de polímeros sintéticos como el dacrón o el teflón y en combinación también, por ejemplo, con aceros inoxidables o polímeros sintéticos como el poliuretano. En los órganos, pues igual tenemos materiales compuestos, por ejemplo, en base a un silicón y colágeno. Y esta es una de las primeras apariciones que tiene precisamente el área de biopolímeros a través de un colágeno, que es una proteína que en un momento más vamos a describir un poquito acerca de ella. Entonces, estos biomateriales que les decía, así como han incrementado su crecimiento en el aspecto económico, pues también han ido incrementando el tipo de material avanzado con el que están ya desarrollándose, ¿no? La primera generación de biomateriales hablaba de materiales inertes. Estos materiales inertes, bueno, pues reemplazaban tejidos dañados con una eh, con una respuesta tóxica mínima hacia el receptor. Y bueno, pues estábamos hablando de implantes metálicos cerámicos en el área dental. Nuestra segunda generación son materiales bioactivos y biodegradables, ¿sí? Que interaccionan con el medio biológico para mejorar la respuesta, degradándose progresivamente en el nuevo tejido y encontrando aplicaciones de vidrios bioactivos y compositos polímeros cerámicos. La tercera generación son los biomateriales funcionalizados. Estos biomateriales funcionalizados van a ser capaces de estimular una respuesta celular a nivel molecular y ya van a poder ser aquellos materiales que, por ejemplo, dependiendo de una temperatura o de un pH o de una irradiación de algún tipo de longitud de onda de la luz, puedan, um, puedan segregar algún fármaco, puedan ir y depositar algún tipo de extracto o de fármaco o simplemente tengan una superficie funcionalizada que les permita realizar alguna acción directa sobre célula o sobre tejido. La cuarta generación de los biomateriales funcionalizados e inteligentes, bueno, pues son algunos que estimulan a células específicas para ayudar al cuerpo a realizar una autorreparación, ¿sí? Por ejemplo, los biomateriales con hidroxiapatita. Bien, y eso nos va llevando de la mano hacia la importancia que tienen las estructuras en los biomateriales, ¿sí? Un material desde el punto de vista biológico que para nosotros es indispensable y que es el origen precisamente de la vida, pues es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y en este ácido desoxirribonucleico o DNA, como lo llamamos coloquialmente, pues tenemos precisamente el reflejo de la importancia de la estructura, ¿sí? Porque son precisamente estos arreglos de las bases timina, citosina, guanina, las que nos dan ciertas características físicas a todos los seres vivos. Entonces, aquí es donde nosotros vemos reflejada precisamente la importancia de la estructura para prácticamente cualquier función orgánica, ¿sí? En este otro tipo de material que tenemos nosotros dentro de nuestros organismos, pues vemos también la importancia de la estructura, ¿sí? Esta es una segmentación de cómo está constituido nuestro hueso desde el punto de vista macroscópico hasta el punto de vista nanométrico, ¿sí? Entonces aquí tenemos la representación de un hueso como podría ser un fémur, a lo mejor, y dentro de cómo se va segmentando en diferentes partes que le dan precisamente esa resistencia mecánica, esa funcionalidad orgánica, esa funcionalidad para estar constantemente en regeneración, ¿sí? Porque los huesos son uno de los materiales que se están formando constantemente hasta el fin de nuestros días, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la estructura a nivel micrométrica
en donde, bueno, pues es una representación de cómo se dan los diferentes segmentos, por ejemplo, los ostiones o los canales harvesianos, que es por donde se transportan los fluidos orgánicos al interior del hueso, ¿sí? Cómo tenemos las zonas cristalinas, las zonas lamelares de los diferentes componentes del hueso, ¿no? Cómo se van dando estos apilamientos entrecruzados, como vemos aquí, twisted, de estas secciones cristalinas, estas secciones lamelares, como a nivel ya entre micrométrico y submicrométrico, tenemos las interacciones entre los materiales extrafibrilares, que son minerales como el fosfato de calcio, y las fibrillas, que son parte de la constitución proteínica del hueso. El hueso en sí, ya como lo vemos a este nivel micro y submicrométrico, nos vamos dando cuenta que es un material compuesto, ¿sí? En donde tenemos las proteínas que van a funcionar como matriz y tenemos las fibrillas que van a funcionar desde este punto de vista como soporte mecánico, como ese agente inorgánico que forma parte de los materiales compuestos. Después de esta parte donde estaban las fibrilas o fibrillas, vemos que hay diferentes hélices que en este caso me representan a la proteína de tipo 1 o colágeno, ¿sí? Este colágeno tipo 1 va a tener, va a estar rodeando, va a estar interactuando constantemente con nanocristales el fosfato de calcio o la hidroxiapatita, que va a ser el material cerámico en este caso, que le da soporte precisamente al colágeno, ¿sí? Y bueno, pues vemos cómo este colágeno ya a nivel nanométrico, pues va a tener una serie de interacciones precisamente derivada de sus componentes, que son los aminoácidos, ¿no? Que ya estas interacciones con los aminoácidos los tenemos ya por debajo del mundo nanométrico, porque ya estamos hablando de las funciones, en este caso de enlaces, las funciones que se van a llevar a cabo a nivel molecular. Bien, dentro de los diferentes polímeros naturales que ya podemos encontrar, tenemos uno que en el grupo de materiales avanzados y nanotecnología hemos estado estudiando ya pues prácticamente por 23 años, sí, 23 años, en donde, bueno, este es un biopolímero que se llama queratina, que es una proteína básicamente, ¿sí? Entonces las proteínas se forman a partir de las indicaciones que nos dan tanto el ácido ribonucleico como el ácido desoxirribonucleico a nivel genético, en donde ellas nos dictan la secuencia de aminoácidos que van a conformar finalmente la estructura primaria de una proteína, en donde los diferentes aminoácidos como la treonina, la fenilalanina, la arginina, la citosina, etcétera, bueno, van a enlazarse primero en un estado no doblado, sino en un estado desordenado, y después van adoptando una serie de características como dobleces intermedios y dobleces nativos, ¿sí? Todo esto es la base de estas alfa hélices que tenemos en las proteínas. Estas alfa hélices, que es en este caso la queratina, pero que hace un momento veíamos también de alguna manera representado en el colágeno, me van a formar estas primero protofibrilas, microfibrilas que están inmersas en una matriz que después se convierten van creciendo en estructuras como anidadas, en estructuras jerárquicas y conforman las macrofibrilas, después las células corticales y finalmente las regiones corticales y ya lo que viene siendo un tejido hecho en base a queratina, como puede ser el cabello, nuestras uñas,
En el caso de los animales, pues desde las plumas de las aves, los cuernos y diferentes de este tipo de interacciones, ¿no? De este tipo de materiales. Bien, algunas de las características que son propias, en este caso, de este biomaterial o de este biopolímero, que es la queratina, es que es durable, insoluble, se adapta a condiciones ambientales severas y es capaz de recuperar sus propiedades mecánicas después de diferentes, perdón, después de diferentes deformaciones. Aquí tenemos una representación de cómo se dan los enlaces a nivel molecular. Perdón. Segundo, por favor. Disculpen. Ay, perdón. Entonces, les decía, tenemos aquí algunos de los aminoácidos que están presentes ya como una forma enlazada a lo largo de la cadena de la proteína, ¿no? Bien, bueno, voy a irme un poquito más rápido. Estas proteínas, a final de cuentas, pues marcan precisamente funciones indispensables en el cuerpo, como bloques de construcción, transportación, formación, defensa, reparación de tejidos, y obviamente muchas de nuestras características como el cabello, las uñas, los ojos, la piel, la sangre, huesos, músculos, etcétera, ¿no? Entonces todo esto está involucrado precisamente con la formación de proteínas, ¿sí? En la naturaleza vamos a encontrar que se han desarrollado sistemas, partes, materiales que son estratégicos y que van a trabajar en base a biopolímeros, en base a nanoescala, en base a eficiencia energética, en base a conceptos como autoensamble, autorreparación, automejoramiento. Esto debido a que hay una memoria celular en donde se van registrando todas estas características de cada individuo. Y es ahí en donde se van mezclando, se van enlazando diferentes funciones de, por ejemplo, los biopolímeros, ¿no? En la parte de biopolímeros muy específicamente, tenemos como ejemplos ya de aplicaciones en biomateriales, materiales que se obtienen a partir de las plantas, como puede ser la celulosa, de algas, y que me dan origen al uno de los biopolímeros que se llama alginat, el ácido desoxirribonucleico, por supuesto, la queratina, la seda, tanto de gusanos de seda como de araña, el colágeno, que bueno, es parte de nuestro mismo organismo, y por ejemplo, la quitina y su derivado, que es el quitosano. Entonces, estos ya son biopolímeros que se están aplicando en este ámbito de los biomateriales. Entonces, los biopolímeros, nosotros los podemos clasificar en naturales, sintéticos a partir de fuentes naturales y basados en unidades repetitivas. Entonces, desde el punto de vista de biopolímeros naturales, bueno, pues algunos de los que les mencionaba, que son la celulosa, el almidón, el colágeno, la queratina, ya son obtenidos directamente de organismos vivos. Los sintéticos que se obtienen a partir de fuentes naturales, pues es, por ejemplo, el quitosano, la policaprolactona y el ácido poliláctico. Esto porque, si bien
son de origen natural, van a llevar un procesamiento para poder obtenerlos, ¿no? El quitosano, por ejemplo, se obtiene a partir de la quitina. La quitina sería en este caso el biopolímero natural y el quitosano el sintético obtenido a partir de ella. Los basados en unidades repetitivas, en donde aquí ya hacemos una clasificación en base a los grupos funcionales químicos de los que están constituidos, como pueden ser las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque finalmente, dependiendo del tipo de origen, del tipo de grupo funcional que contemplen, pues a partir de ahí nosotros empezamos a ver las aplicaciones que pueden tener, ¿no? Entonces, les mencionaba, ¿no? Los biomateriales como la manera que se relacionan con los biopolímeros y algunos tipos de estos biopolímeros. Las fuentes, que pueden ser fuentes de plantas, fuentes de hongos, fuentes acuáticas, fuentes terrestres. Los métodos de preparación, que dependiendo de esta interacción a la hora de prepararlo, bueno, vamos a tener diferentes propiedades, diferentes características, ¿no? Como, por ejemplo, los métodos de casting por solvente, electrospinning y impresión 3D, que están aquí subrayados precisamente porque son algunas de los estudios que en el grupo de materiales avanzados y nanotecnología se han estado desarrollando, ¿no? Se han hecho andamios, por ejemplo, en base a membranas y en base a materiales fibrilares a partir de quitosano, ¿no? Y combinaciones de quitosano con queratina, quitosano con almidón y otro tipo de desarrollos, ¿no? En ese sentido es que les decía, bueno, en el grupo de investigación hemos desarrollado materiales en base a quitosano, combinándolo con queratina obtenida a partir de plumas de ave y a partir de cabello humano también, y a partir de almidón obtenido de mermas de papa. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. No sé, doctor Carmelo, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Me extiendo mucho aquí en resultados o lo llevamos más rapidito? Por favor, tú indícame. Pues ya quedan 5 minutos porque es 1 hora. Ok, sí, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, en este caso, en la evolución de los materiales que hemos desarrollado, solamente por mencionarles algunos ejemplos, tenemos mezclas en donde por método de casting se hicieron películas de quitosano almidón en donde involucramos biofibra de queratina, de fibra corta y de fibra larga, ¿sí? Esto en función para ir observando cómo se dan las características de integración dentro de las mismas películas. Se les han hecho los estudios, en este caso análisis mecánico dinámico, para ver cómo varía la resistencia, los módulos de almacenamiento en función de la temperatura. Se han hecho pruebas, por ejemplo, esta es directamente con la fibra obtenida a partir de las partes más delgadas de la pluma. Esto se hizo con un raquis en donde se molió muy bien, pero es un material mucho más duro, es un material mucho más mecánicamente fuerte que las fibrilas, entonces obviamente me va a cambiar bastante el módulo de almacenamiento, haciendo los materiales mucho más rígidos y, bueno, tratando de mantener cierta rigidez a lo largo de toda la temperatura, el rango de temperaturas en los que se evaluaron. Se han hecho tratamientos químicos superficiales, tanto sobre la fibra como sobre el raquis, esto con la finalidad de observar una mejor integración en las mezclas de quitosano almidón, y esto debido a los grupos funcionales que quedan revelados, que se van desarrollando
y que mejoran esta compatibilidad con los polisacáridos, en este caso de las matrices, ¿sí? Esto también lo hemos evaluado a través de degradación con lisosimas de películas de quitosano almidón para ver precisamente estas lisosimas cómo pueden romper las moléculas del quitosano del almidón y finalmente qué tiempo tardan en degradarse, ¿sí? Esto con la intención de utilizar estas películas de quitosano almidón reforzadas con queratina como especies de parches que puedan tener un tiempo limitado de uso, pero que después se integren a la naturaleza y evitar, por ejemplo, daños al medio ambiente con otro tipo de polímeros. También se han hecho con estas mezclas de quitosano almidón modificaciones en el procesamiento, no solamente con solvente y casting, sino también a través de un extrusor común y corriente que nos permita formar tubos, que nos permita formar películas, hojas o partes estructurales en un momento dado. Igual se le hacen los estudios, en este caso dinámico-mecánico, para observar si se afecta el comportamiento del quitosano almidón a la hora de integrarlo con las diferentes cantidades de fibras de queratina que se han introducido, las pruebas enzimáticas para la degradación, en este caso pérdida de peso contra degradación hasta 3 semanas de tratamiento. Se han hecho también utilizando ciertos extractos de plantas, como pueden ser extractos de berries, extractos de granada, de betabel, de uva, de orégano, de pitaya, que es un fruto muy particular de México. Y bueno, podemos tener capacidad fungicida, capacidad de crecimiento de levaduras y capacidad antibacterial y antioxidante. Esto con miras también a esta introducción de más compuestos naturales, hacer un poco de química verde que es tan necesaria en diferentes áreas y el área de los biomateriales pues no es la excepción. Esta otra vertiente en donde estamos trabajando con impresión 3D, impresión donde tenemos filamentos en base a ácido poliláctico y donde introducimos diferentes cantidades de queratina para finalmente hacer un material compuesto que pueda ser impreso prácticamente en la morfología que nosotros queramos, ¿no? Puede ser con queratina o un nuevo trabajo que está desarrollando una estudiante de maestría es con hidroxiapatita. En ese caso, por ejemplo, estamos haciendo este tipo de filamentos ya. Este filamento tiene queratina obtenida de pluma de ave y queratina obtenida de cabello humano, pero también se puede hacer filamento incluyéndole hidroxiapatita sintética, ¿no? Y bueno, se hacen las diferentes probetas de acuerdo a las normas específicas que nos requieren por ser materiales compuestos y la aplicación hacia biomateriales. En este caso, por ejemplo, también análisis dinámico-mecánico para observar su comportamiento a lo largo de diferentes temperaturas en cuanto a la rigidez que reporta este módulo de almacenamiento. Otro trabajo que se ha desarrollado es utilizar el electrohilado o electrospinning, como también se le denomina, en donde en una solución de polímero, que pueda ser, por ejemplo, nylon, un polímero sintético con un biopolímero, nylon quitosano, y se inyecta a través de una aguja que está conectada a una fuente de voltaje y recolectamos las fibras electrohiladas en este tipo de morfologías, ¿sí? Estas son pequeñas películas de espesores muy, muy delgados, en donde pues ya tenemos fibras nanométricas, como ustedes pueden ver aquí, que pueden en un momento dado, inclusive aquí en la solución de polímero, llevar algún tipo de fármaco que se deposite
o algún tipo de compuesto natural, como los que acabamos de mencionar, que tenga una capacidad antihongos o antibacterial, microcida, que me permita mantener ahí un área limpia, un área de la piel, por ejemplo, con aplicaciones hacia tejidos quemados, ¿no? Eso es en la vertiente de electrospinning. Les mencionaba en el área de impresión 3D, pues podemos fabricar hasta pequeños desarrollos ya utilizando modelos que semejen tejidos como el del corazón o tejidos como los del hueso, zonas, por ejemplo, corticales o traberculares, en donde podamos insertar hidroxiapatita o insertar algún tipo de proteína que favorezca esa proliferación celular que necesitamos evaluar, por ejemplo, cuando estamos hablando de estos crecimientos celulares que se necesitan evaluar forzosamente para determinar la biocompatibilidad en un momento dado de un biomaterial, ¿no? Que es una de las características, yo les mencionaba, más importantes. En este caso, en estas imágenes que tenemos en la parte de la derecha, pues vemos, gracias a técnicas como la tinción MTT, que me permite observar los núcleos de osteoblastos, los núcleos de células ya que pueden ser de origen animal o humano dentro de los biomateriales que estamos fabricando o que estamos evaluando, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Es parte del grupo que ha desarrollado estos trabajos. En este caso, bueno, pues hemos colaborado con diferentes instituciones como el FATA, que pues es nuestra institución en donde nos conocimos el doctor Carmelo y una servidora, y además el Instituto Italiano de Tecnología, que ha recibido a estudiantes nuestros a través de intercambios, Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Universidad Autónoma del Estado de México, y recientemente estamos colaborando también en esta parte de hidroxiapatita con el doctor Ventura Rodríguez Lugo, no sé si lo recuerdes, Carmelo, también compañero de aquellas épocas, y estamos colaborando con él en su grupo. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos de contacto, mi correo personal, almh72@gmail.com, y mi correo institucional en el Tecnológico de Querétaro. Pues muchísimas gracias. Como siempre, doctor, un gusto saludarte después de tantos